Imagina un lugar donde la Tierra termina abruptamente en un acantilado vertical de 200 metros de altura. Abajo, las aguas oscuras y heladas del Atlántico Norte golpean sin piedad la base de roca basáltica milenaria. Estás mirando hacia Gásadalur, un pequeño asentamiento en el extremo occidental de la isla de Vagar en las Islas Feroe. Hasta el año 2004, este pedazo de tierra era uno de los rincones más aislados y de difícil acceso del planeta. No había carreteras talladas en la piedra para llegar aquí. La única forma de acceder era escalando una montaña implacable de 400 metros de altura bajo condiciones climáticas altamente impredecibles. El cartero del pueblo realizaba esta travesía peligrosa 3 veces por semana, llevando el peso de las noticias del mundo exterior sobre su espalda. Aquí, la imponente cascada Mulafosu rasga la superficie de la roca y se precipita directamente hacia la inmensidad del océano. Es una exhibición cruda de la fuerza gravitacional y la constante erosión hídrica. Sin embargo, en los oscuros días de tormenta, cuando los vientos huracanados alcanzan los 160 km por hora, la presión leve era las leyes básicas de la física. La fuerza brutal del vendaval choca contra la pared de roca y empuja el agua de la cascada hacia arriba. El agua desafía la gravedad temporalmente y se dispersa en el aire salado, como una lluvia invertida que empapa los prados superiores. A pocos pasos de este abismo que gime bajo el azote del viento, un puñado de casas con techos de hierba verde se asientan en un silencio absoluto. Solo unas personas mantienen viva la respiración térmica de esta aldea frente al precipicio. Ellos no intentan conquistar este entorno salvaje ni doblegar las fuerzas naturales. Simplemente viven en lo que denominan la tierra del tal vez. Un lugar remoto donde el clima dicta cada acción física, cada pensamiento estratégico y cada posibilidad matemática de supervivencia. Acompáñame a desentrañar el complejo sistema de vida de estas personas. Descubriremos cómo el ser humano logra anclarse a la tierra cuando el viento amenaza con arrancar todo de raíz. La mañana en Gásadalur no comienza con el canto ligero de los pájaros en las ramas. Comienza con la vibración profunda y sísmica de las olas, rompiendo contra la plataforma calcárea, transmitiéndose directamente al suelo del dormitorio. El sol tarda muchas horas en aparecer durante los crudos meses del invierno boreal. La oscuridad exterior es densa, pesada y visualmente impenetrable. El frío extremo busca penetrar a través de cualquier micro ranura expuesta en la madera, buscando robar el calor vital de los cuerpos que descansan. Pero los habitantes están protegidos por una obra maestra de la ingeniería antigua y la adaptación biológica. El techo de hierba tradicional conocido localmente como flagtac. No se trata en absoluto de una simple decoración estética para armonizar con el paisaje nórdico. Es un mecanismo de supervivencia térmico y aerodinámico calculado a través de siglos de ensayo y error. Sobre una estructura de soporte de madera robusta, se colocan múltiples capas de corteza de abedul importada para crear una barrera impermeable a la humedad. Luego, con gran esfuerzo físico, se añaden gruesas capas de tierra negra y césped vivo. Este ecosistema encapsulado en el techo cumple 2 funciones biomecánicas vitales para la integridad del hogar. Primero, la masa densa de la tierra mojada presiona la estructura hacia abajo con toneladas de peso muerto. Esta fuerza gravitatoria ancla la vivienda al lecho de roca, evitando que las corrientes ascendentes de viento arranquen el techo y desintegren las paredes de madera. Segundo,
El complejo sistema de raíces atrapa el aire en millones de pequeños bolsillos, creando un aislamiento térmico perfecto contra las temperaturas bajo cero del exterior. El césped actúa también como un amortiguador acústico natural. Ahoga el estruendo aterrador del vendaval que choca contra las paredes. Y lo convierte en un zumbido bajo, rítmico y constante. Dentro de este resistente caparazón de hierba y madera, la primera tarea motriz del día es encender el fuego. El sonido crujiente y seco de la leña rompe el silencio denso del amanecer. La energía térmica se propaga lentamente, cambiando la densidad del aire en la habitación y disipando la escarcha interna de las ventanas. El desayuno en este clima no es un momento de simple placer culinario. Es una necesidad biológica estricta para generar energía de combustión celular prolongada. Las familias consumen pan negro, excepcionalmente denso, cargado de carbohidratos complejos que el sistema digestivo procesa de manera lenta. Acompañan este pan con porciones de pescado salado orado al viento del océano. La sal marina retiene los líquidos en los tejidos celulares, previniendo la rápida deshidratación causada por la exposición a los vientos secos y polares. La grasa natural del pescado proporciona la capa de aislamiento térmico interno necesaria para proteger los órganos vitales. Esta combinación química entrega una carga calórica masiva, preparando el cuerpo humano para el drástico descenso de temperatura al abrir la puerta. Antes de cruzar el umbral hacia el exterior helado, el hombre de la familia realiza un ritual perceptivo antiguo y fundamental. No enciende un monitor ni revisa un dispositivo electrónico para analizar el pronóstico meteorológico satelital. La tecnología predictiva moderna pierde su exactitud ante los microclimas erráticos y repentinos del Atlántico Norte. Él sale al porcimemberi el cielo con sus propios sentidos. Sus ojos se dirigen automáticamente hacia la imponente cima de la montaña Arnafhat, que se eleva amenazante a más de 700 metros sobre la aldea. Observa la velocidad cinética a la que las nubes bajas rozan la superficie de la roca oscura. Evalúa el espectro de color de la niebla y la microscópica de la humedad flotando en el aire. La presión atmosférica se siente directamente en los tímpanos y en el fluido de las articulaciones. Las nubes que se adhieren firmemente a las rocas afiladas indican un cambio brusco en la presión barométrica local. Un tono levemente violáceo en la línea del horizonte marino advierte sobre una depresión térmica en desarrollo que pronto traerá granizo cortante. El hombre respira profundamente, permitiendo que el aire gélido llene la capacidad de sus pulmones, calibrando la humedad relativa antes de emitir un juicio. Esta evaluación sensorial y analítica determina el destino de la jornada de trabajo. Si la niebla desciende espesa y el viento aúlla bajando desde el norte geográfico, es un día estricto para refugiarse, conservar energía y reparar herramientas bajo techo. Si la visibilidad óptica lo permite, es un día calculado para enfrentar la inclinación de la montaña. Asegurar el sustento biológico. Cada paso que se da fuera del perímetro de la casa es un contrato físico y tácito con las variaciones extremas de la naturaleza. El trabajo exterior en las laderas de Gásadalur está dominado por una criatura biológicamente adaptada a este castigo continuo. La oveja feroesa, conocida en el idioma antiguo como Fieris crusader. Este animal no es simplemente ganado comercial. Es el pilar fundamental de la supervivencia humana en todo el archipiélago. Su anatomía ha evolucionado durante más de 1000 años de aislamiento geográfico,
para resistir en temperaturas extremas y vientos huracanados. Posee una lana de doble capa sumamente especializada y densa. La capa interna es suave y retiene el calor corporal de manera excepcionalmente eficiente contra el viento helado. La capa externa es rica en lanolina natural y actúa como un impermeable biológico que repele el agua salada y la nieve fundida. Pastorear a estos animales no implica caminar por prados llanos y tranquilos. Significa ascender por pendientes montañosas escarpadas con una inclinación de 45 grados. El terreno está constantemente resbaladizo debido a la escarcha matutina, el musgo húmedo y las rocas basálticas sueltas. Para mantener el equilibrio en la cornisa que separa la tierra firme del abismo oceánico, el pastor utiliza una herramienta rudimentaria pero de precisión topográfica: el bastón de escalada llamado fielastafur. Es un cilindro de madera maciza, tradicionalmente tallado a mano, diseñado específicamente para la movilidad vertical. La longitud del bastón se calcula según la altura exacta y el centro de gravedad del pastor. La punta inferior suele estar diseñada para anclarse firmemente en el suelo fangoso o en las grietas estrechas de la roca volcánica. Un solo paso mal calculado, un ligero fallo de fricción en la bota o una ráfaga de viento imprevista pueden resultar en una caída libre hacia las aguas turbulentas del mar. La biomecánica humana debe sincronizarse perfectamente con la irregularidad extrema de la montaña. La recolección del alimento es solo la primera fase física de la cadena de supervivencia local. La conservación de la carne en un entorno donde la humedad relativa es alta y el clima fluctúa violentamente requiere un método químico orgánico especial. Los habitantes no dependen de grandes cantidades de sal importada para curar sus valiosas provisiones invernales. Aprovechan la dinámica de fluidos y el diseño aerodinámico del jalur. El jalur es una pequeña cabaña de secado construida con listones de madera separados por estrechas ranuras calculadas al milímetro. Esta estructura de madera está estratégicamente posicionada para interceptar y canalizar las corrientes de aire gélidas del océano. La carne de cordero se cuelga en el interior oscuro, expuesta directamente al flujo constante de los vientos salinos. Este proceso ancestral no requiere tecnología eléctrica ni refrigerantes químicos modernos. El aire frío y densamente cargado de sal marina del Atlántico Norte penetra gradualmente en las fibras musculares suspendidas. El flujo de viento constante seca lentamente la humedad intracelular de la carne. Esto previene la proliferación bacteriana letal y permite un proceso de fermentación natural controlada que puede durar varios meses de invierno. El resultado bioquímico final es sperpicio, una carne curada del viento que posee un perfil de sabor agudo y una concentración calórica inmensa. Es un producto biológico esencial que almacena la energía potencial necesaria para sostener el metabolismo humano durante los oscuros y helados meses de reclusión. El viento, que representa la mayor amenaza estructural diaria para las viviendas de la aldea, se transforma irónicamente en el ingrediente más vital para preservar la vida. A lo largo de estas arduas jornadas de trabajo físico al aire libre, el elemento más desafiante no siempre es el descenso de la temperatura. Es el impacto neurológico de la soledad visual y auditiva absoluta. Al observar exhaustivamente las laderas circundantes, la vista humana es de encontrar el tronco de un solo árbol. Las raíces vegetales profundas no pueden aferrarse a la fina y frágil capa de tierra superficial, que es constantemente barrida por las tormentas crónicas del norte. No existen bosques densos que actúen como escudos contra la furia del viento.
no hay ramas verdes que filtran o suavizan el estruendo constante del océano, impactando contra el continente. Solo existe la escala masiva e indiferente de la roca volcánica oscura y el movimiento turbulento del agua negra y la minúscula figura de un ser humano trabajando en el borde del mundo. La percepción biológica del tiempo se altera drásticamente cuando no hay referencias visuales urbanas o artificiales. Las horas de trabajo se miden por el descenso gradient calor corporal y el cambio de densidad óptica en la niebla marina. El silencio absoluto de actividad humana moderna resulta ensordecedor para la mente externa. El único sonido acústico persistente crujido constante de la chaqueta impermeable sometida a la presión del aire y el roce rítmico del bastón fiel hasta fur, golpeando la piedra. Esta soledad perpetua impone un nivel de desgaste psicológico muy severo para cualquier mente que no esté geográficamente adaptada a la inmensidad vacía. Los músculos de las piernas del pastor experimentan una rápida acumulación de ácido láctico debido a la extrema tensión isométrica requerida para mantenerse de pie. Cada inspiración respiratoria es calculada con precisión. El aire gélido debe ser inhalado obligatoriamente por las vías nasales para ser calentado térmicamente antes de alcanzar el delicado tejido de los pulmones. Una exhalación incorrecta o respirar directamente ráfagas árticas por la boca podría provocar una severa contracción bronquial inmediata. Todo el organismo humano en Gásadalur opera bajo un régimen de estricta eficiencia fisiológica. Gastar energía motriz de manera innecesaria sobre la montaña es un error biológico que el clima feroes castiga sin compasión. El descenso final hacia la aldea. Al final de la tarde es un trayecto lento hacia la zona de recuperación térmica. La estructura social interna de las familias está intrínsecamente moldeada por esta permanente hostilidad termodinámica. La educación formativa de los niños criados en este perímetro aislado es fundamentalmente distinta al desarrollo cognitivo urbano. Los menores no comprenden la escala de la topografía a través de mapas bidimensionales o descripciones literarias. Interiorizan las implacables leyes de la física gravitacional, observando el impacto brutal del agua contra los acantilados de basalto. A los niños se les instruye empíricamente desde sus primeros pasos neurológicos para identificar las anomalías de fricción en el suelo que preceden a los deslizamientos de lodo. El perímetro de juego infantil está definido por barreras geográficas invisibles y absolutas que garantizan la viabilidad de la vida. El borde del abismo es una frontera psicológica permanente inculcada a través del severo tono de advertencia de los adultos. Cuando el eje del planeta inclina la región hacia la oscuridad del invierno boreal, la radiación solar directa desaparece casi por completo. El denso frío exterior obliga a la población a un estado de confinamiento intramural severo. El aislamiento físico alcanza su punto estadístico máximo cuando la acumulación masiva de nieve y el hielo cristalizado bloquean los túneles de acceso. El perímetro inmediato del techo de hierba se convierte en el epicentro singular de la supervivencia térmica y el mantenimiento cultural. Junto al resplandor anaranjado del fuego interior, las manos ágiles inician un proceso mecánico fundamental para la termorregulación comunitaria. La producción meticulosa de la tradicional prenda de vestir llamada feroisk troigya. Este robusto suéter de lana local no es concebido como una mera expresión textil decorativa. Es una intrincada armadura térmica diseñada bajo principios de aislamiento multicap. Las gruesas fibras de la lana ovina procesada retienen altas concentraciones de aceites naturales hidrofóbicos. Cuando un cuerpo humano vestido con este tejido es expuesto directamente a la precipitación de agua salada o nieve húmeda,
El aceite repele la infiltración de líquidos hacia la epidermis. Al mismo tiempo, la matriz geométrica del tejido atrapa innumerables microcámaras de aire caliente irradiado por la temperatura corporal interna. Sin embargo, el peligro clínico más insidioso de los largos meses de confinamiento invernal no es la hipotermia aguda. Es la amenaza neurológica inducida por la prolongada privación de luz natural y la monotonía espacial. La ausencia extendida de espectro solar inhibe severamente la síntesis química de vitaminas esenciales y afecta los niveles de neurotransmisores cerebrales. Para contrarrestar la desintegración psicológica del aislamiento prolongado, Survey colectivo de Gásadalur activa un mecanismo de defensa neuroquímico e inmaterial muy antiguo. La cohesión acústica y la sincronización rítmica del grupo humano. En las noches de mayor oscuridad, cuando la presión del aire hace crujir la estructura interna de la madera, la comunidad ejecuta la danza en cadena y el canto colectivo del quiet. No utilizan amplificadores modernos ni percusiones sintéticas. Avoid. La energía sonora proviene exclusivamente de la vibración unificada de las cuerdas vocales orgánicas y del impacto fuerte de las suelas contra los tablones del piso de madera. Los residentes entrelazan físicamente sus manos con firmeza, creando un circuito cerrado de transfer de calor corporal y presión táctil continua. El contacto físico constante estimula los receptores epidérmicos y estabiliza el ritmo cardíaco de los participantes en un ambiente exterior caótico. El contenido verbal del quaide consiste en la retación sincronizada de extensas sagas históricas nórdicas y estrofas poéticas antiguas. Survey neurológico masivo requiere tocar acústicamente cientos de versos memorizados. Satura la capacidad cognitiva del cerebro. Esta sobrecarga rítmica y vocal suprime exitosamente las respuestas neurológicas primarias de ansiedad generadas por la tormenta exterior. El sonido sincronizado del grupo humano logra ancorar psicológicamente la turbulencia destructiva de la naturaleza. Es a través de este intenso ritual biomecánico que el conocimiento ancestral sobre la persistencia biológica se imprime directamente en las redes neuronales de la nueva generación. Los adultos evitan estrictamente enseñar a sus hijos la peligrosa ilusión de la supremacía humana sobre los sistemas climáticos. Les transfieren la ciencia dura de la observación pasiva y la adaptabilidad extrema. Les reafirman diariamente que su masa biológica es minúscula y altamente vulnerable ante la escala termodinámica del Atlántico Norte. Supervivencia comunitaria a largo plazo no se obtiene enfrentando la furia meteorológica mediante la fuerza bruta. Se garantiza exclusivamente mediante la extrema flexibilidad cognitiva, el cálculo cuidadoso del riesgo ambiental y la resiliencia psicológica colectiva. Mientras la cadena de los pasos retumba en el suelo de madera, los sensibles barómetros colgados en la pared comienzan a registrar una caída abrupta y violenta de la presión atmosférica regional. El descenso barométrico es la señal de alarma biológica más temida en el extremo norte del planeta. La atmósfera exterior se vuelve repentinamente densa y pesada, alterando la presión en los fluidos del oído interno. Las colonias de frailecillos y otras aves marinas abandonan precipitadamente el cielo y se refugian en las grietas profundas de los acantilados. El instinto animal comprende que luchar contra la depresión térmica que desciende desde el círculo polar ártico es un suicidio evolutivo. El silencio absoluto dura apenas desde que el frente polar golpee violentamente el perímetro expuesto de Gásadalur. Una inmensa pared de nubes grises y densas devora la escasa dual del día y sumerge la aldea en un caos cinético total. Los vientos helados adquieren rápidamente velocidades catastróficas
que pueden alcanzar hasta los 160 kilómetros por hora. En la base profunda del acantilado, la fricción del viento levanta olas monstruosas de decenas de metros de altura que colisionan directa contra la roca volcánica milenaria. El impacto masivo del océano genera una niebla de agua salada extremadamente densa. Esta bruma salina es impulsada verticalmente por las corrientes ascendentes hasta llegar a los tejados de hierba, situados a 200 metros sobre el nivel del mar. Es precisamente en este momento de máxima furia meteorológica cuando ocurre el fenómeno físico más asombroso de todo el archipiélago. La fuerza aerodinámica del vendaval es tan masiva y constante que logra superar temporalmente la atracción gravitacional sobre el agua. La densa corriente hídrica de la imponente cascada Mühlefosser es violentamente empujada hacia arriba antes de poder llegar al océano. El agua dulce fluye en dirección inversa hacia el cielo gris, esparciéndose como una lluvia ascendente que desafía toda lógica visual. Mientras la geografía exterior parece desintegrarse bajo la presión, el interior de las casas tradicionales se somete a la prueba estructural definitiva. Las gruesas paredes de madera y los fuertes cimientos de piedra crujen y vibran bajo la carga aerodinámica extrema del viento. El sonido acústico dentro del hogar no es el de un refugio terrestre, sino que es inquietantemente similar al de un pequeño barco de madera, navegando a ciegas en medio de un huracán oceánico. Sin embargo, dentro de este entorno ruidoso y opresivo, las familias locales no muestran ningún signo de pánico o alteración en su ritmo cardíaco base. Ellos confían ciegamente en las leyes de la física estática, en el peso masivo de la tierra húmeda sobre sus cabezas, y en el diseño arquitectónico perfeccionado a lo largo de siglos por sus antepasados. Se sientan en un silencio reflexivo, casi ceremonial, alrededor de la estufa de hierro fundido. Beben pausadamente tazas de café oscuro y espeso, mientras la naturaleza exterior ruge con una intención destructiva al otro lado del doble cristal de la ventana. Los habitantes de Gásadalur han aceptado su propia vulnerabilidad biológica frente a la inmensidad del cosmos. Comprenden perfectamente que ceder el control total a las fuerzas termodinámicas no es un acto de rendición cobarde, sino la estrategia de supervivencia más inteligente y eficiente. Al amanecer del día siguiente, la agresiva tormenta polar se disipa tan rápido, misteriosamente como llegó. La luz fría e indirecta del sol nórdico revela un paisaje exterior transformado, completamente cubierto por una gruesa y brillante capa de sal marina cristalizada sobre la hierba. Los habitantes abren con esfuerzo las pesadas puertas de madera para romper el sello de hielo acumulado. Salen lentamente a evaluar los daños estructurales. Inspeccionan los cimientos. Limpian los escombros orgánicos arrastrados por el viento. Reanudan su estricta rutina laboral diaria con una normalidad metódica y asombrosa. Para la comunidad local, serving as a climática extrema no representa una emergencia excepcional que altere su filosofía de vida. Es simplemente un martes más en el calendario continuo de la existencia ártica. Esta remota aldea, que cuelga peligrosamente suspendida en el borde del abismo Atlántico, no es en absoluto una postal idílica diseñada para el consumo del turismo superficial. Gásadalur es una máquina de supervivencia antropológica y orgánica altamente interconectada. Los pesados tecos de hierba viva, las pequeñas cabañas de secado ventiladas por el mar, los rebaños de ovejas biológicamente resistentes operan en una perfecta simbiosis calculada para mantener vivos a once frágiles seres humanos. Es cierto que la monumental construcción de un túnel oscuro a través del núcleo de la montaña en el año 2004
facilitó enormemente el transporte logístico de suministros médicos y redujo el peligroso aislamiento físico. Pero el alma biológica, cultural y psicológica de este asombroso lugar sigue perteneciendo incondicionalmente al viento gélido y a la dura roca basáltica. La existencia ininterrumpida y persistente de esta pequeña comunidad al borde del colapso demuestra empíricamente un principio fundamental de la antropología nórdica antigua. La verdadera grandeza de la especie humana en el planeta Tierra no radica en su capacidad tecnológica o industrial para intentar dominar y modificar la naturaleza que sabe a su antojo. La grandeza radica precisamente en su extraordinaria paciencia mental, resiliencia celular y su humilde voluntad de sincronizar su propia respiración con los ciclos climáticos más implacables y hostiles del mundo natural. Y ahora, la pregunta inevitable directa se dirige hacia ti, que observas este rincón olvidado desde la comodidad de una pantalla iluminada. ¿Estarías mental y físicamente dispuesto a abandonar por completo el ruido artificial constante, la ilusión de control y las comodidades climáticas de la civilización moderna? ¿Tendrías valor interior de intercambiar tus seguras rutinas urbanas por un solo día de existencia pura y cruda bajo un pesado techo de hierba húmeda? ¿Te atreverías a pararte en el borde del precipicio, escuchando el rugido ensordecedor del fin del mundo, para intentar encontrar la paz absoluta y el silencio mental en el centro exacto del caos meteorológico? Si esta inmersión visual en los límites de la supervivencia extrema ha cautivado tus sentidos, y desafiado perspectiva de confort, empuja aún más lejos tu comprensión del aislamiento humano. Viajaremos hacia el norte helado, a una isla desolada y envuelta en la oscuridad perpetua de un invierno sin fin. Un lugar donde una severa ley ancestral no escrita prohíbe estrictamente a sus escasos habitantes pronunciar una sola palabra en voz alta durante los largos meses sin sol. Todo para evitar que la resonancia acústica del miedo despierte a los demonios psicológicos de